vocaciones de líder, de inmediato tratan de la restauración del sacerdocio levítico. Del sacerdocio levítico, cubrirse la cabeza, ponerse la kippah, ¿verdad? Y todo, ¿no? Recobrar eso. Aunque la Escritura dice claramente que ese ministerio terminó con la muerte y resurrección de Mashiach. Y ya de ahí en adelante es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ya no es conforme al sacerdocio levítico hasta que Mashiach regrese. Ok, pero está bien eso, no nos metemos en eso. Pero lo que sí me sorprende, ¿cómo es posible que están queriendo restaurar el sacerdocio levítico y no conocen los tiempos en que administraban los sacerdotes o los cohenes, los coanim? Porque los coanim se repartían 15 días cada grupo de coanim, ministraban en el templo 15 días y eran 24 grupos. 24 grupos de coanim, incluyendo al gran cohen, ¿verdad? Eran los que servían en el templo, 24 grupos. Entonces 15 días un grupo, 15 días otro grupo y 15 días otro grupo. O sea, los 12 meses estaban cubiertos por 24 grupos. Esto nos dice en primer libro de Crónicas, capítulo 24, verso 1 al 19. Primer libro de Crónicas 24:1. Sí. Las divisiones de los hijos de Aarón eran como sigue. Los hijos de Aarón: Nadab, Abihu, Eliezer e Itamar. Pero Nadab y Abihu murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Por lo tanto, Eliezer e Itamar servían como coanim. David, junto con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartieron en divisiones para el servicio. Había más hombres que eran jefes encontrados en los hijos de Eliezer que en los hijos de Itamar. Por lo tanto, había 16 divisiones de los hijos de Eliezer. A ver, ahí tantito. Había 16 divisiones de los hijos de Eliezer. Y luego síguele. Dirigidos por jefes de clanes. Y 8 divisiones de los hijos de Itamar. Eso es, 16 y 8, ¿cuántos son? 24, ok. De acuerdo a sus clanes. Ellos fueron asignados periodos de servicio, para suerte, un grupo igualmente con el otro, puesto que ambos, los hijos de Eliezer y los hijos de Itamar, tenían oficiales del lugar Kadosh y oficiales de Elohim. Semayah, el hijo de Netanel, el secretario, uno de los David, los inscribió en la presencia del rey. Los jefes Sadik del Cohen, Ahimelech, el hijo de Ebyatar, y los jefes de los clanes de los Coanim y los Levim, con las 2 divisiones de clanes tomadas de Eleazar por cada una de Itamar. La primera suerte sacada fue para Jehoyarib, la segunda para Yedayah, la tercera para Harim y la cuarta para Siorim, la quinta para Malquillah, la sexta para Miyamim y la séptima para Jacotz, la octava para Abiyah, la novena para Yeshua, la 10ª para Sehanyah, la 11ª para el Yasif, la 12ª para Yakim, la 13ª para Jupá, la 14ª para Yesebeah y la 15ª para Bilgah, la 16ª para Imer, la 17ª para Gesir
la 18ª para Japitzeetz, la 19ª para Petahiyah, la 20ª para Yezechel, la 21ª para Yahin, la 22ª para Gamul, la 23ª para Delayah y la 24ª para Masyah. Eso es. Estas son las divisiones y las secuencias de las cuales ellos vivieron en la casa de Yahweh. 24 turnos. 24 turnos de 15 días cada grupo de Kohanim, incluyendo el Cohen Gadol. Entonces, ¿cómo es posible entonces si ya son rabinos, están ya teniendo cierta responsabilidad sobre ciertos grupos, y cómo es posible de que no se respete si lo conocen? Si conocen el tiempo de la Torá, ¿por qué romper la Torá y poner su tiempo de ellos, tiempo lunar? ¿Sí? Alguien me decía, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a celebrar Pesach cuando dice, el Todopoderoso dice, el 14 entre las 2 tardes? ¿Cómo lo vamos a celebrar en otra fecha? Eso no es correcto. No, dice, pero es que nosotros lo hacemos por fe. Entonces por fe vamos a romper la Torah. No, entonces no, muy bien. Entonces ahí tenemos el orden del sacerdocio o del servicio de los Kohanim, ¿sí? Ahora, tomando ese orden es cuando nos damos cuenta en qué tiempo nace Yahshua, ¿sí? Tomando ese orden vemos en qué tiempo nace Yahshua, y eso ellos lo saben, ¿sí? Muy bien. Entonces, no podemos, y si ahorita estamos forzosamente, que no debemos, pero que estamos forzosamente siguiendo el calendario rabínico y rompiendo el calendario de Yahweh, es porque no se ha levantado un líder con la capacidad de trazarnos bien, de hacernos el calendario tal como está registrado allí en la Torah, que es sencillísimo, Si la primavera entra en el día 20 de marzo, entonces el calendario de la Torah, entonces tenemos el día primero, cuando entran las estaciones, ¿sí? Y nosotros lo vemos en la forma de... Sí, como vimos, ya ven que como vimos cómo cambió el sol de una posición, cambió casi como tanto. Sí. Entonces, 10 grados. Y aquí vemos entonces las fechas, cuando cae Pesach, cuando empieza Misbot, el 15, y la escritura lo está diciendo, el 15 entra el matzah de panes sin levadura, ¿verdad? Luego que este es el final, el día 22 ya es el Shabbat final de los panes sin levadura, y aquí mismo entonces está lo de las fiestas, aquí ya, pero llevando el calendario de la Torah. Pero hay que hacerlo, y para eso se necesita, pues, a lo mejor ni mucho dinero, pero lo que sí quería a través de este video, que se den cuenta nuestros dirigentes rabinos, que no estamos cerrados de ojos, que no estamos completamente ciegos, y ellos saben que no es el calendario de la Torah. El calendario lunar es el que usan los brujos, y eso se los
compruebo. Eso se los compruebo. Se los compruebo. El calendario rabínico lo usan los grupos. Diferentes estados de luna para diferentes cosas que tienen que hacer. Bueno, creo que hasta aquí terminamos el estudio y ahora los dejo pensativos. Espero que el día de mañana el Todopoderoso levante a alguien que